Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Los Pesimistas y yo. Yo me llamo Miguel Villanueva y seré su entrevistador en este viaje por temas que están moldeando tanto nuestro presente como nuestro futuro. Hoy nos adentramos en un tema sumamente fascinante y a la vez lleno de debates: la automatización con inteligencia artificial. ¿Es un aliado infalible o es un riesgo calculado? La inteligencia artificial está transformando la manera en que las empresas operan, haciendo procesos más rápidos, precisos y eficientes. Desde chatbots que atienden clientes hasta algoritmos que predicen tendencias, la inteligencia artificial parece ser la llave del progreso, pero ¿qué hay detrás de esta revolución? ¿Realmente es infalible? ¿O acarrea riesgos que debemos considerar con cuidado? Para abordar estas preguntas, hoy nos acompañan tres voces expertas. Moisés Castellano, un experto en inteligencia artificial, quien nos ayudará a entender los fundamentos básicos. Ángel Bastidas, un líder empresarial con experiencia en la implementación de inteligencia artificial, compartirá casos reales de éxito. Y Alejandro Bueno, nuestro investigador y analista de modelos artificiales, nos alertará sobre los casos étnicos y prácticos. Antes de empezar, quiero comentarles que el capítulo de hoy estará promocionado por Shoko, una repostería online creada por una sola persona, la cual tiene un único objetivo: pagar sus estudios en la Santiago Mariño haciendo lo que más ama: hornear los mejores brownies de Maracay. Compren Shoko. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Para iniciar, hablemos de la base. ¿Qué es la automatización con inteligencia artificial? A diferencia de la automatización tradicional, que sigue reglas predefinidas, la inteligencia aprende, se adapta e incluso toma decisiones basadas en datos. Esto abre un mundo realmente amplio de posibilidades, pero también de complejidades. Moisés, queremos empezar contigo. ¿Cómo definimos esta automatización con IA y cuáles serían las diferencias claves con la automatización tradicional? Primero tenemos que entender precisamente la diferencia entre una automatización y una automatización con inteligencia artificial, porque como automatización podemos entender cualquier proceso que se vuelve automático mediante el uso de tecnologías u herramientas. Podemos ver, por ejemplo, páginas web que se utilizan para registrar clientes o registrar productos de forma mucho más fácil a utilizar hoja y papel. Eso lo podemos entender como una automatización, pero una automatización con inteligencia artificial se vuelve mucho más eficiente, ya que no tenemos que estar nosotros sentados en la computadora registrando clientes y productos, por ejemplo, en una hoja de Excel, ya que la gente con inteligencia artificial nos permite registrar todo automáticamente, siempre y cuando lo tengamos bien entrenado y le hayamos proporcionado un prompt correctamente. Muy interesante, Moisés. Alejandro, si la inteligencia artificial es tan versátil, ¿qué procesos son los más comúnmente automatizados hoy en día? ¿Y por qué estos en particular? Bueno, normalmente los procesos que más se suelen automatizar son aquellos que son de gran predicción y automatización. ¿Qué se refiere a esto? Básicamente aquellos procesos que tengan una amplia gama de datos, que tengan una serie de características que sean bien definidos, tengan una buena historia o una historia, un antecedente y que estén relacionados entre ellos. Básicamente, la automatización funciona actualmente en sistemas, se podría decir, cerrados, en los que no puedan influir factores externos dentro del sistema. Algunos de esos ejemplos podrían ser en la manufactura, la contabilidad, en procesos como la elaboración de facturas, lectores de libros contables, en la medicina, leyendo, en lo que se podrían decir, leyendo los exámenes de sangre, los niveles de las personas, también leyendo, se podría decir también, leyendo lo que son las radiografías, para que se podrían predecir lo que sean tumores, fracturas, etcétera. Son procesos en los cuales deben tener esa estructura de datos. Ok, ok. Muchísimas gracias de verdad por esas reflexiones iniciales. Ahora que entendemos el qué y el cómo de la automatización con inteligencia artificial, es momento de pasar a la práctica y al mundo real. ¿Realmente funciona tan bien como promete? Ángel, como líder empresarial, queremos que nos cuentes un poco sobre algún caso en concreto en el que la inteligencia artificial haya generado mejoras realmente medibles en eficiencia, costos o calidad, temas relacionados. En base a mi experiencia, se implementó la IA o la inteligencia artificial y la automatización en una empresa manufacturera. Para los que no saben, son empresas que se encargan de crear la materia prima para otras empresas. Esta automatización se creó y se hizo en base a la mejora de la calidad y los procesos de calidad de la empresa. Se logró una eficiencia en 6 meses, porque se calculó en un base límite a 6 meses. Se logró una eficiencia de un 90%, lo que
A una persona normal le tomaba 10 minutos analizar una pieza, a la automatización le tomaba simplemente un minuto por pieza. Entonces fue un 90% de ganancia. En base a los costos, ganamos por el lado de que reducimos los costos que le salían a la empresa y ganamos un, un 35% en base a eso. Y eso es todo por lo que le puedo contar, debido a que esta empresa es muy pragmática con eso. Perfecto, muy buen ejemplo, Ángel, de verdad. Pero vamos a profundizar un poco. ¿Existen algunos sectores en particular que se hayan beneficiado más que otros con esta implementación de inteligencia artificial? Y en esos factores o bueno, en esos sectores, ¿ok? Que fueron beneficiados, ¿hay algunos factores clave o particulares que hicieron que esto pudiera llegar a este punto? Sí, claro. Se han hecho diferentes análisis y diferentes implementaciones de esto. Como lo comentó mi compañero sobre las radiografías en el área de la salud, esto es algo que se llevó de manera real y se hizo a partir del 2020 en hospitales que están en Estados Unidos y España, en donde se implementó en el análisis de las radiografías y detección de cáncer de mama para las mujeres. En ese caso se ha hecho por esa parte. Moisés, pero tengo una duda. Si le estamos dando tanto poder a la inteligencia artificial en la empresa de hoy en día, ¿qué pasa cuando falla? Precisamente hay que tener mucho cuidado con proporcionarle responsabilidades desmedidas a la inteligencia artificial, porque es muy cómodo automatizar todo, ¿no? Pero cuando automatizamos todo, si esta inteligencia artificial llega a cometer errores, precisamente nos va a perjudicar enormemente también. Esto quiere decir que tanto como tiene beneficios enormes, tiene riesgos igualmente enormes. Lo ideal sería controlar los alcances de esta inteligencia artificial que estamos utilizando para automatizar nuestro negocio para evitar riesgos como por ejemplo, si tenemos un chatbot potenciado con inteligencia artificial, podemos medir esta inteligencia, limitar su alcance, de modo que el usuario que interactúe con ella no explote este chatbot para conseguir objetivos que no estén relacionados a nuestra empresa. Si yo tengo una venta de helados, por ejemplo, y tengo un chatbot con IA que interactúa con mi usuario para ofrecerle los mejores sabores de helado en base a sus gustos, tengo que medir este agente de inteligencia artificial para que no le dé respuestas sobre cualquier tema, porque el usuario le puede preguntar sobre epistemología y la idea es que ese chatbot no le responda esa pregunta, sino solo preguntas relacionadas con mi empresa. Claro, limitar su capacidad. Ok. Alejandro, mencionaste que has investigado fallos en estos sistemas manejados por inteligencia artificial. Para contextualizar un poco a nuestra audiencia, ¿dónde puede fallar la automatización con inteligencia artificial? ¿Nos das algún ejemplo en particular en el que esta haya realmente fallado, haya salido mal? Sí, principalmente en algunos procesos de automatización en los cuales la inteligencia artificial puede fallar, son aquellos en el que involucran mucha toma de decisiones. Ustedes pueden tomar la toma de decisiones, variables como la moralidad, legalidad, seguridad, entornos en los que es muy variable el proceso, que tiene que tomar en cuenta muchos factores para poder realizar su tarea, sus tareas. Podemos tomar como ejemplo en 2020-2019, cuando se empezó a implementar la inteligencia artificial mediante fotos para detectar casos de COVID. Durante esa época se utilizaba un estándar de un paciente con COVID, en el cual se determinaba la temperatura, se determinaba la presión arterial, se determinaba el tono de la piel, muchos factores que se tuvieron que tomar en cuenta para que esa IA o esa inteligencia artificial pudiera detectar el COVID. Pero ¿qué pasa? Como todo proceso en desarrollo, falla. ¿Por qué falló? Porque esta IA tomaba en cuenta muchos factores que no tenían nada que ver con la enfermedad como tal, como por ejemplo el ángulo desde que se tomaba la cámara, el ángulo en el que estaba el paciente, que es, por ejemplo, que si estaba parado o estaba acostado, factores que no tenían en sí que ver con la enfermedad, los tomaba como factores decisivos a la hora de diagnosticar. Entonces eso fue un fallo, una erración muy grande por parte de la inteligencia artificial mediante la automatización.
Claro, me imagino realmente el impacto tan grande que tuvo tener, bueno, diagnósticos equivocados únicamente por la inteligencia artificial. Siempre un recordatorio importante que la tecnología nunca es 100% segura y no es infalible. Y hablando de imperfecciones, Ángel, como empresario, ¿qué pasa con los sesgos en algoritmos? ¿Crees que esto podrá derivar en alguna pérdida de empleos o, por el contrario, en nuevas oportunidades? Pienso que la gente no debería sentirse amenazada por esto, debido a que la IA está programada por alguien, ¿cierto? Pero a su vez tiene fallos, tiene errores, como se logró apreciar en Amazon, que hizo una implementación de sistemas automatizados para la para el análisis de los currículums de cada uno de los que aplicaban. El resultado fue que cada uno de los currículums por mujeres los rechazaba a todos. Todos los que eran de mujeres de sexo femenino los rechazaba. Solo aceptaba a los que eran hombres, independientemente. Entonces, por esa parte, creo que la gente simplemente no debería sentirse amenazada por esa parte, por ese, por ese tipo de inteligencia. Y puede generar incluso más empleos, porque las IAs necesitan quienes las manejen, necesitan quienes las controlen, quienes les enseñen. Y se está trabajando, por ejemplo, en la ingeniería del prompt, que son aquellos que estudian y se encargan de crear un prompt específico para hacer más eficiente a la IA y que te dé resultados más allegados a lo que tú quieres. Claro, claro, eso es algo sumamente importante a tener en cuenta, que es cierto que la tecnología es propensa a fallar, pero mientras más la perfeccionemos, mientras más vayamos incursando en los nuevos avances que tenemos sobre ella, la iremos perfeccionando y casos como el que mencionó el compañero Alejandro no podrán volver a ocurrir. Pero Moisés, si estos riesgos existen, ¿qué medidas de ética o qué medidas para ayudar a la responsabilidad deberían aplicar estas empresas al automatizar con inteligencia artificial? Podemos reincidir en lo que comenté anteriormente, que es conocer los alcances que debe tener nuestro agente de inteligencia artificial, el cual vamos a utilizar para automatizar nuestro proceso. Tenemos que conocer qué entradas le deberían llegar, qué procesos debería generar y por lo tanto qué salidas tiene que devolver. Siendo así, precisamente entendiendo también a nuestro cliente, evaluando casos de riesgo, saboteando inclusive nosotros mismos a la gente de inteligencia artificial para ver cómo reacciona este ante tales saboteos, nos podemos prevenir y podemos tomar dichas medidas para evitar fallos o evitarlos en gran medida en un futuro. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias. Precisamente ese punto sobre la innovación y la responsabilidad que está intrínsecamente ligada a la inteligencia artificial y que debemos mantener para tener un uso realmente óptimo es lo que lleva a mi siguiente pregunta. Alejandro, después de todo lo que hemos discutido, ¿qué consejo le podrías dar a una empresa que está empezando? ¿Ok? La empresa realmente tiene poco tiempo desde que surgió y quiere empezar a automatizar algunos de sus procesos con inteligencia artificial. ¿Qué consejo podrías darle? Bueno, primeramente, el primer paso para empezar la automatización es definir los objetivos, definir las tareas. Hay que dejarle muy en claro a la inteligencia artificial cuáles van a ser sus objetivos para que no se desvíen el camino. También seguidamente podremos hablar sobre el medio o la herramienta a la cual se va a utilizar, ya que actualmente se emplean muchas herramientas, muchos lenguajes, muchas inteligencias artificiales para distintos sectores. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es definir el sector en el que se va a ejecutar, para que tome en cuenta las variables o los factores determinantes. También podríamos hablar de lo que es del empleo en la empresa, ya que se tiene que estar el empleo y la supervisión, ya que se debe supervisar los procesos, se deben supervisar que no se desvíe. Precisamente, la inteligencia artificial tiene un proceso de ejecución y retroalimentación, ya que a medida de que va realizando procesos, va aprendiendo y va almacenando posibles fallos, eh, eh, va almacenando lo que vienen siendo los fallos, procesos de éxito y entre otros procesos los cuales de los cuales aprende.
y utiliza como referente o antecedente para seguir aprendiendo. Y como último también podemos tener de referente la interacción, ya no tanto interna, sino externa, que pueda aprender no solamente de los procesos internos, sino que también pueda aprender de otros, de otros referentes. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con esto? De que pueda aprender de procesos de otras empresas, de la competencia, que pueda ver el mercado, se pueda desenvolver en diferentes factores o en diferentes sectores para poder tener un mejor rendimiento. De acuerdo. Sin embargo, esa es tu opinión como un analista de estos modelos. Entiendo que es sumamente importante, pero también quiero ver un poco más de casos en la vida real, ¿ok? En nuestro día a día, en lo que nosotros vivimos comúnmente. Ángel, ¿tienes algún otro tipo de consejos del mismo punto que estamos hablando con Alejandro para aquellas personas que quieran empezar con una empresa y quieran, te digo, automatizar con inteligencia artificial? Sí, principalmente pienso que deberían contratar a alguien que la maneje. No solo eso, contratar el equipo adecuado y aparte contratar a alguien que enseñe a esa inteligencia artificial o a esa automatización para que el proceso sea más eficiente. En el caso que yo comenté, se logró estos resultados por medio de mucha práctica y error, mucha práctica y error, pero se llegó a un resultado de un 90%, como dije. Por eso digo que deberían haber esos tres pilares esenciales para agregar esta parte. Es lo que yo pienso. Ok, Y en base a la experiencia. claro. Moisés, ¿considerarías que estamos actualmente en un punto en el que esta implementación con inteligencia artificial está, ¿cómo decirlo?, en un punto ideal? ¿O crees que sería mejor esperar un par de años más a ver en qué evoluciona y aplicarla en otras áreas? Por supuesto, hoy en día es enormemente útil. Inclusive hemos visto cómo hay avances que nosotros mismos, a veces como profesionales, no nos creemos. Hemos visto creación de contenido multimedia que parece hecho en vida real, parece un video grabado como la vida real. Entonces, estos son avances enormes que nos hacen ver cómo esta tecnología está hoy en día, por supuesto, en un punto muy avanzado, pero como todo ha venido siendo desde hace mucho tiempo, siempre vamos avanzando de forma exponencial. Entonces, por supuesto, la visión es que esta tecnología va a seguir avanzando mucho más y más, pero sin embargo, hoy en día es enormemente útil. Por supuesto, en un futuro se van a tener que aplicar medidas más estrictas para controlar el uso de este tipo de tecnologías porque mucho de algo no es bueno. Y es algo que estaba comentando el compañero justamente. Es importante aclarar que, a pesar de que es, como lo dije, una tecnología muy útil, no debemos quedarnos solamente con ella. Nosotros como humanos también tenemos que ejercer nuestra mano sobre la organización que estemos llevando o sobre los procesos que queramos automatizar. Porque a pesar de que la inteligencia artificial en un futuro pueda tener la capacidad de llevar todo nuestro negocio en su totalidad, nosotros también como humanos y como dueños de ese negocio tenemos que estar involucrados, por lo menos mayormente, en el mismo. Perfecto, de verdad, muchísimas gracias por compartir ese punto de vista. Bueno, muchachos, el día de hoy exploramos la automatización con inteligencia artificial desde sus bases hasta sus desafíos, pasando por casos reales y recomendaciones. Queda claro que el potencial que tenemos entre manos es inmenso, pero solamente si lo gestionamos con ojos críticos y éticos. A nuestros tres invitados, de verdad, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos el día de hoy. A nuestra audiencia, los esperamos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos rompiendo mitos y construyendo diálogos. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguir nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de TikTok y nuestra página de Facebook. En todos nos van a encontrar como Pesimistas y yo, y compartir sus opiniones. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales, que con gusto consultaremos con nuestros tres invitados y les responderemos las dudas que tengan. Muchísimas gracias y hasta pronto.